Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Soy el pastor Eustaquio Córdoba Montalbán, de la Iglesia Bautista Fundamental Buenas Nuevas, en la provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. Quiero agradecer al hermano Héctor por invitarme a ser parte del Ministerio de Evangelismo en las Calles de la Iglesia Bautista El Jordán, allá en Lima. Y hoy día quiero traerles un tema muy importante que tiene que ver con el evangelismo que todos debemos hacer y que es nuestra responsabilidad explicar correctamente el tema del evangelismo. Por tanto, en esta noche quiero traerles el tema del arrepentimiento. Quisiera que me acompañen buscando en sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 13, del verso 1 al 5, que le voy a dar lectura en estos instantes y luego haré una pequeña oración. Dice así la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amado Señor, que tu palabra en esta noche nos hable y nos instruya y toque el corazón de las personas que en esta noche escuchen este mensaje y puedan entender realmente qué es el arrepentimiento. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día vivimos más que nunca mucha confusión en cuanto a la fe cristiana. Muchos profesan ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Otros empiezan asistiendo a la iglesia muy entusiasmados, pero luego pasa el tiempo, se alejan y nunca más regresan. La pregunta que viene a nuestra mente es: ¿qué es lo que estamos haciendo mal los predicadores del Evangelio? Una de las doctrinas básicas en el Evangelio es el arrepentimiento. Hoy vamos a aprender qué es el arrepentimiento, quiénes necesitan el arrepentimiento y cuál es el resultado del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Quisiera entrar a una definición desde la Real Academia. La palabra arrepentirse en la Real Academia significa lamentar haber hecho o dejado de hacer algo, y volverse atrás en una decisión. Pero esta definición aún queda corta porque mucha gente lamenta haber hecho algo, pero no toma otra decisión. En el texto griego, la palabra arrepentirse o arrepentimiento es la palabra metanoeo. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa pensar diferente o cambiar la manera de pensar. En palabras sencillas, el arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar. Pero ¿qué es normalmente lo que piensa la gente? La gente inconversa. ¿Cómo piensa? Algunos piensan, por ejemplo, que son personas buenas, que no son pecadores. ¿No? Y cuando les predicamos el Evangelio, dicen: yo no he hecho nada mal. Yo hago bien a la gente, me porto bien, yo soy una persona buena. Esa persona necesita cambiar su manera de pensar
Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versos 10 y 11, como está escrito, no es justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3 y el verso 23 también dice, no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Es decir, la Biblia dice que no hay justo, la Biblia dice que todos hemos pecado, entonces la persona que se arrepiente tiene que cambiar su manera de pensar y ahora, aprendiendo y escuchando lo que dice la palabra de Dios, esa persona va a dejar de pensar que es una persona buena. Hay personas también que creen que pueden ganarse el favor de Dios y viven una vida esforzándose o tratando de hacer lo bueno para ganarse la salvación o para ganarse el favor de Dios. Esa persona necesita cambiar su manera de pensar porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. La paga o el precio del pecado es la muerte. No es obras, no es un comportamiento en particular. Entonces la persona debe entender que no puede ganarse la salvación y ese entendimiento comienza acá en la mente. Es decir, cambia tu manera de pensar y deja de pensar que vas a ganarte el favor de Dios a través de tus buenas obras. O hay personas también que han establecido sus propias normas de qué es lo que es bueno y lo que es malo. Ahora mismo enfrentamos esa filosofía, ese pensamiento en la sociedad. No, pero para mí esto es bueno, para mí esto no es malo. Entonces, las personas piensan que ellos mismos pueden establecer las normas morales y que lo que dice la Biblia no es relevante para ellos. Sin embargo, cuando la persona se arrepiente, cambia la manera de pensar y ahora sí entiende que lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo es malo. Isaías capítulo 5, el verso 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Una fuerte advertencia para las personas que cambian los principios de la palabra de Dios y piensan que ellos pueden establecer sus normas morales. Entonces, cuando una persona se arrepiente, tiene que dejar de pensar así y pensar que lo que Dios ha establecido en su palabra que es bueno, entonces eso es lo bueno, y lo que Dios ha establecido en su palabra que es malo, eso es malo, ¿no? Hay otras personas, por ejemplo, que creen que no hay infierno ni cielo. Sin embargo, la escritura dice en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ambos, hay un castigo eterno y también hay vida eterna. Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces la persona que se arrepiente cambia la manera de pensar y ahora entiende que sí hay dos lugares, uno para la vida eterna y otro para el castigo eterno. Jesús también dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso lo dice Jesús. Entonces deja de pensar que el infierno no existe, ni tampoco el cielo. Entonces, si la persona se arrepiente, en su mente cambia ese concepto y ahora reconoce que la Biblia sí enseña claramente eso. Y así muchas verdades que la Biblia establece y la que la persona lo asimila, lo recoge de la palabra de Dios y cambia su manera de pensar en cuanto a lo que piensa de Dios, en cuanto a lo que piensa de la Biblia, en cuanto a lo que piensa de la vida en este mundo, instruido por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? En primer lugar, es cambiar nuestra manera de pensar. Pero en segundo lugar, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida.
resulta en una conversión. Hay una palabra, la palabra conversión en griego es epistrefo, que quiere decir revertir o volver. Es un cambio de dirección de camino, un cambio de vida. Es un estilo de vida que va en armonía con la palabra de Dios. Según a los Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, cuando se refiere a los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses, en el capítulo 1, el verso 9, da testimonio de que los tesalonicenses se habían convertido. Se habían convertido. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es un cambio de vida. Es un cambio que resulta en un cambio y un estilo de vida. Voy a leer el texto de primera a los tesalonicenses, el capítulo 1, que dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Ahora, eso es muy importante. Eso es muy importante. No solamente es cambiar la manera de pensar, sino que eso resulta en una conversión, en un cambio de vida. Un cambio de conducta que resulta en un arrepentimiento verdadero. Es decir, si yo me arrepentí, tengo que entonces evidenciarlo a través de una vida distinta. Es el resultado. Es lo que viene. Ahora, en tercer lugar, ¿quiénes necesitan el arrepentimiento? Lucas, capítulo 13, el verso 3, dice así. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor está hablando aquí con unos judíos que estaban diciendo que en dos oportunidades había sucedido algo trágico a unas personas. Por ejemplo, dice que Pilato había mezclado la sangre de los galileos con los sacrificios. Y estos judíos pensaban que ellos habían pasado eso porque eran más malas personas que los demás. Y luego dice que una torre cayó sobre un grupo de hombres que habitaban en Jerusalén. Y ellos pensaban que cayó porque eran más malos que las demás personas. Y Jesús les dice, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, lo que Jesús está diciendo es, todos necesitan arrepentirse, sin excepción, todos. Sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces, el arrepentimiento es algo que todos tienen que pasar, todos tienen que arrepentirse, todos deben arrepentirse. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál es el resultado del verdadero arrepentimiento? Quisiera que busquemos el libro de Marcos, el capítulo 1. El Señor Jesucristo va a hablar acá acerca del arrepentimiento. Y el verso 15. El verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y luego dice, y creed al evangelio. Entonces, el resultado del verdadero arrepentimiento es que te lleva al evangelio. Te lleva a creer en el evangelio. Te lleva a creer en Cristo. Una persona que se arrepiente de verdad y cambia su manera de pensar, inmediatamente va a creer en el evangelio, va a creer en Jesucristo. Hechos, capítulo 3. Acompáñenme buscando a Hechos, capítulo 3. El verso 19. El apóstol Pedro está hablando acá. En el verso 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados.
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, lo que dice aquí la palabra de Dios es que el arrepentimiento verdadero te lleva a recibir el perdón de tus pecados. ¿Quieres ser perdonado? Tienes que arrepentirte. El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. El arrepentimiento es un cambio de conducta, un estilo de vida. Pero el arrepentimiento te lleva a recibir el perdón de tus pecados. El arrepentimiento te lleva a creer en Cristo, creer en el Evangelio. Y después del arrepentimiento viene el perdón. Dios te perdona todos tus pecados. ¿Eso qué significa? Que tú debes confesarle tus pecados a Dios. Si tú no le confiesas tus pecados a Dios, pues Dios no te va a perdonar nada, porque no le estás confesando tus pecados. Por eso dice la Biblia, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos agradables, tiempos de descanso. Entonces, el primer resultado del arrepentimiento es que te lleva a creer en Cristo, a creer en el Evangelio. El segundo resultado es que recibes el perdón de tus pecados. Y el tercer resultado es que te lleva a recibir la salvación. Lucas 13:5, regresamos a Lucas 13:5 para notar lo que dice el Señor allí, y va a tocar el tema muy, muy importante en cuanto al arrepentimiento. Lucas 13:5. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces la palabra pereceréis. O sea, si la persona no se arrepiente, lo que le viene es el castigo, lo que le viene es el infierno. Va a perecer, va a sufrir la muerte eterna, como dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres como una sola vez y después todo juicio. Pero si tú te arrepientes, Dios te da la salvación, es decir, no vas a perecer. Juan capítulo 5, el verso 24. Que dice Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra creer está relacionada con el arrepentimiento. Porque recuerdan lo que dice Jesús, arrepentíos y creer en el Evangelio. La persona que se arrepiente luego va a creer en Cristo. Y como resultado, dice la Biblia, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, si tú te arrepientes de verdad, de todo corazón, el resultado es que creerás en Cristo, recibirás el perdón de tus pecados y la vida eterna. Te voy a repasar los puntos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio en nuestra manera de pensar. Tienes que pensar como Dios piensa. Tienes que pensar como dice la Biblia. Además, el arrepentimiento es un cambio de estilo de vida. Es una conversión. Es una vida transformada. Si tú dices que te has arrepentido, pero sigues viviendo en tu vida de pecado, en tu vida de mundano, y no sientes nada hacia Dios, no tienes temor a Dios, no tienes el deseo de leer la Biblia, no tienes el deseo de congregar, no tienes el deseo de servir a Dios, entonces tienes que reexaminar tu conversión. Además, el arrepentimiento es algo que todos necesitamos. La Biblia dice que todos necesitamos el arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no tarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, el resultado del verdadero arrepentimiento es que te lleva a creer en Cristo.
te lleva a recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Quiero pedirte que hagas una pausa en tu vida y reflexiones realmente si es así como has entendido el arrepentimiento hasta ahora. No te vayas a confundir. Asistir a una iglesia no te va a salvar. Leer la Biblia tampoco te va a salvar. Necesitas arrepentirte de todo corazón, cambiar tu manera de pensar y luego un cambio de vida. Y además poner tu fe en Cristo como el único y suficiente Salvador. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te has arrepentido de verdad? ¿Has cambiado tu manera de pensar? ¿Has cambiado tu vida? ¿Estás dando evidencias de un verdadero arrepentimiento? Solo tú lo sabes. Ahora, querido amigo, Dios te está llamando al arrepentimiento ahora mismo. Porque si mueres sin arrepentirte, pasará la eternidad y el infierno. Ya hemos visto que Jesús habla del infierno. La Biblia habla del infierno. La Biblia habla de la vida eterna y del castigo eterno. Es lo que Dios dice. Y es lo que Dios ha determinado para el ser humano. Sin embargo, si tú te arrepientes de todo corazón, confiesas a Dios tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, recibirás el perdón y la vida eterna. ¿Cuál será tu decisión? Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos en esta noche lo que realmente es el arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir predicando el Evangelio correctamente y tal como está escrito en tu palabra. Toque el corazón de las personas que no son salvos, para que se arrepientan de sus pecados, confiesen sus pecados a ti, de todo corazón, y para que vivan de acuerdo a tu palabra. Tu palabra va a ser el impacto en su vida para transformarlos y para cambiar. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.